Pues han pasado 8 días de las elecciones y lamentablemente no tenemos ni resultados ni un ganador. Y esto sí es condenable porque se invirtió mucho dinero. Hoy se cumplen los 8 días de las elecciones generales del 30 de noviembre. Y esto sí es lamentable. La empresa ASD ha incumplido con el TREP y aún no hay una declaratoria oficial ni parcial, porque ni siquiera tenemos un resultado preelectoral, antes de que lo oficialice realmente el Consejo Nacional Electoral. Edson Argueta presentó un recurso de nulidad para las elecciones a nombre del Partido Libertad y Refundación. Sin embargo, lo vamos a decir, el partido no se ha pronunciado como tal. Edson Argueta, pues, es el asistente de Luis Redondo. Y esto, pues, viene a preguntar si es parte de la estrategia o son situaciones diferentes. El Consejo Nacional Electoral amplió el periodo de impugnaciones a las actas, de esto debido a los retrasos en esta empresa, lo cual es lamentable y condenable, y esperamos que se le apliquen todas las multas y que quede de referencia que no pueden manejar procesos electorales, porque realmente ni técnica ni físicamente. Lamentable lo que ha ocurrido con esta empresa, ha sido totalmente un fiasco para los hondureños. Ayer se le realizaron las elecciones en San Antonio de Flores, El Paraíso, donde había una disputa, más que todo a nivel de diputados. Tenemos la información de que este municipio lo ganó, pues, justamente Nasri Asfura. No se tiene más información de la alcaldía ni tampoco de los diputados, porque había pugna tanto en los liberales como en los nacionalistas, porque este resultado iba a favorecer a otros y iba a disminuir el caudal político de otros. Entonces estamos pendientes, pero con esta lentitud, pero afortunadamente ahora con esto de las actas electorales, pues esto nos viene a dar un poco de tranquilidad, porque el hecho de que existan tantos recuentos, yo creo que es importante reiterarle al pueblo hondureño: va a ganar el que tenga todas sus actas completas. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque cuando se entregan, cuando se termine el escrutinio, se envía esa hojita justamente al TREP, al Consejo Nacional Electoral, pero ahí mismo se le da una copia a cada uno de los representantes de los partidos políticos. Que si este partido no tiene representante, por lo tanto no tiene acta, y se le va a dificultar hacer una impugnación. Usted no puede hacer una impugnación si no tiene esa acta, y así es la ley. Y yo creo que el hecho de que hemos esperado tanto tiempo, esperar unos días más por un resultado, es por la paz y la tranquilidad. El pueblo hondureño lo demostró en las urnas. 3.3 millones de hondureños asistieron a las urnas. Es una voluntad, es una decisión del pueblo y se tiene que respetar. Hay muchas sorpresas hoy. Por ejemplo, Shirley Arriaga dice que depone su candidatura al presidente Manuel Zelaya Rosales, mientras trasciende de que podría ser ocupada por Luis Redondo, porque Luis Redondo no resultó favorecido con la popularidad en Cortés. Pero esto está por verse. Son parte de las cosas. Ya nada nos sorprende, porque aquí lo que ha sucedido en estas elecciones realmente solo ha sido una elección de muchas sorpresas. Hoy tenemos como invitados aquí en estudio a los abogados Fernando Anduray y también a Kenneth Madrid. Con ellos vamos a conversar sobre esta situación política, este proceso de nulidad, el hecho de que Libre anuncie que va a las calles a partir del 13 de diciembre. Esto que debemos esperar. Y también hemos visto una postura más ecuánime en Salvador Nasralla. Y le vamos a decir por qué después de esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Veamos. El candidato presidencial, Salvador Nasralla, menciona que han encontrado muchas picardías en las actas electorales, así como un bloqueo en la transmisión de los resultados de las elecciones, por lo que demandarán una revisión exhaustiva. Cuando entraban estas actas, alguien enchufaba y desenchufaba. Entonces, no se contabilizaban. Eso es una picardía.
Pero como dicen que es bueno ser pícaro, entonces la compañía ASD lo hace. Porque en Honduras nadie reclama. Hasta que yo empiece el 27 de enero a gobernar, vamos a reclamar contra la autoridad. Para informarles de la detección de inconsistencias. Durante el procedimiento del Consejo Nacional Electoral se identificó más de 700 juntas receptoras de votos, donde los datos llamados JSON, ahí está la picardía, en los JSON, fueron recibidos correctamente. Pero las imágenes correspondientes a las actas estuvieron ausentes. Y el representante del Partido Liberal ante el Consejo Nacional Electoral, Eduardo Martel, menciona que los datos suministrados por la empresa de cómputo no serán aceptados, por lo que esperan un conteo especial e incluso, de ser necesario, un conteo voto por voto. La empresa que está manejando la transmisión de resultados es manejado por el Partido Nacional. Ya una vez que desde anteayer iban a ingresar nuevamente los votos de la contingencia 1 de Lloro, de Cortés, de Atlántida, de Colón, frenaron el proceso. Y lleva, César, 36 horas parado. 36 horas. Imagínense ustedes lo que puede pasar en 36 horas. Ese sistema ya no lo aceptamos. Ese sistema de transmisión de resultados, porque adulteró los resultados desde la transmisión, Narria Fura 15 y le ponían 200 en el sistema. Eso ya no lo aceptamos. ¿Qué aceptamos? Vámonos a las actas. Y dirigentes de Libertad y Refundación demandan que se reactive el sistema de publicación de resultados electorales, ya que solo así se podrá demandar por las inconsistencias electorales encontradas. Digamos, alguien que está compitiendo para diputado necesita revisar las actas y ver si hay algunas inconsistencias y poder hacer los reclamos correspondientes. Es decir, tiene que corroborar que en el sistema se esté publicando también, ¿verdad?, los mismos resultados. Entonces, no se podría preparar ninguna impugnación si no se divulga. Y líderes del Partido Nacional llaman a todos los inconformes para que se apersonen al búnker nacionalista y confirmen la información que las actas y votos suministrados por el CNE son reales. Miren, cada quien tiene sus actas. El Partido Libertad y Refundación, el Partido Liberal, nosotros tenemos las actas. Si ellos dos no las tienen, nos invitamos a que vayan al búnker de Papi, lleven a su gente y le prestamos las actas para que cuenten cada uno de los votos que ustedes quieran contar y de una vez confirmen que no ganan. O sea, vamos adelantados mucho más que el CNE. Y Papi logra un poco más de 1.4 millones de votos, 1.3 millones en Narrala, pero estamos bastante pegados. Y el objetivo aquí es que sea el voto popular el que elija quién serán las nuevas autoridades. Así que hacemos un llamado a las autoridades a que hagan todo lo posible, que arreglen el sistema y que se vea reflejado, porque si usted ve lo tenso que está el ambiente, las personas preocupadas. El sistema de divulgación de votos permaneció suspendido por más de 48 horas, generando preocupación en los electores, la población del país y la misma clase política, que ve con suspicacia la caída en más de 10 ocasiones del sistema de divulgación. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euceda. Lamentablemente, el sistema se ha paralizado desde el día viernes. Se había prometido de que ayer se iba a reanudar, pero no llegaron los representantes del Partido Liberal. Esas son parte de las denuncias. Y yo creo que esta situación nos viene a poner en una etapa de reflexión, porque todos estos errores deben de contemplarse dentro de la ley electoral, y se necesita reforma. Pero como les digo yo siempre a ustedes, miren, cuando no les favorece, piden reformas, pero cuando llegan al poder, se les olvida hacer reformas. Entonces, la tienen bien aplicada. Por no haber hecho las reformas electorales, se hubieran previsto tantos aspectos, y esto nos puede venir realmente a dar tranquilidad al pueblo hondureño. Pero siempre sucede. 4 años, cada 4 años, los perdedores empiezan a cuestionar, a decir que debería, el debería no existe. Lo debieron haber hecho, pero como no lo hicieron, ese es justamente. Aquí estamos viendo, desde el viernes, esta página no se mueve, está pegada. Estos son los resultados, los mismos resultados que hemos venido diciendo. Papi se mantiene con un 40.19% y Salvador con un 39.49%.
Rixi se mantiene en el 19.30% y no pasa de ahí, lo cual es lamentable, condenable, reprochable, porque se ha pagado mucho dinero. Pero hay un dato interesante, justamente Salvador Nasralla emitía un tuit, es muy largo, pero lo voy a dar a leer porque lo vemos un poco más ponderado. Y vean parte de que justamente las conclusiones, que dice, conclusión fría y profesional. Todavía no se puede afirmar fraude sin evidencia documental, pero el comportamiento de la carga es altamente irregular y estadísticamente improbable. Cuando la tendencia se detiene artificialmente y la diferencia aumenta o se estabiliza justo cuando debería reducirse, estamos ante manipulación del flujo de actas. No necesariamente inflan votos directamente, pero sí controlan qué actas se procesan primero, cuáles se mandan a inconsistencias, cuáles se mandan a escrutinio especial y cuáles se dejan para el final. Este es el método más oculto para alterar resultados sin tocar el acta física, dice parte del mensaje. Entonces, estas son parte de las conclusiones. Ya está aquí con nosotros Fernando Anduray y Kenneth Madrid. Ambos son abogados. Fernando es un especialista en temas electorales. Justamente Kenneth es un analista en temas electorales. Y sí, es lamentable. Iniciamos con usted, don Fernando, aunque está ocupadito ahorita, emocionado. Estamos en el tema. Sí, ¿verdad? Gracias, buenos días, Emma. Es un placer saludarle. A Kenneth, también mi viejo amigo. Pero éramos más viejos amigos con Nelson Madrid, con el hermano mayor de él, ¿verdad? Nelson fue compañero mío. Ya fue de los alumnos de nosotros ahí, en la facultad de compañero del claustro. Y compañero del claustro, correcto. Que Dios bendiga a Honduras. Miren, aquí se pueden mover las elecciones, los candidatos, los políticos, se puede mover el dinero, el presupuesto, el gobierno, lo que sea. Lo único que no cambia es el poder y la gloria de Dios. A Él nos debemos, busquemos vida eterna, busquemos el amor de Dios, que Dios bendiga a cada hogar. Y el que está angustiado no vaya a la calle a buscar la solución de sus problemas. Ore al Señor, al Espíritu Santo. Llámelo, ahí está dentro de usted el Espíritu Santo. Y Jesucristo está viéndolo con sus manos extendidas para protegerlo. Que Dios bendiga a Honduras y nos ayude a salir de este marasmo también, sí, que nos han metido. Tremendo lío. Con Kenneth hemos estado, y contigo también, durante todo este tiempo, analizando la situación. Nunca nos imaginamos realmente, bueno, se tenía que prever, porque todo viene y hay que ver el antecedente, y no es que ver atrás es malo, pero recordemos cuando los colectivos de Libre de Melvin Ceballos impidieron que las empresas presentaran justamente sus propuestas para el TREP. Estaba pintado. O sea, estaba anunciado, aquí te lo anunciamos nosotros. Era parte de un esquema. Cuando se eliminó la supervisión humana del TREP. Sí. Desde ese momento venía un punto de quiebre, porque una semana, 2 semanas antes, para hacer cuestiones técnicas es casi imposible. Sí, en efecto, gracias por la invitación, licenciada, es un placer estar aquí con don Fernando. Mire, realmente ya se veía venir, y lo comentamos y lo dijimos, ¿verdad? Que cuando comenzó el tema de comenzar a bloquear el desarrollo del proceso electoral, tanto administrativo como jurisdiccionalmente, ya era una crónica, ¿verdad?, que anunciada, en el cual uno podía hacer comparaciones, y uno decía, porque en el 2021 no hubo bloqueo ni boicot a los órganos electorales, porque los sondeos de opinión le favorecían, porque en el 2025 sí hubo boicot, sí hubo cualquier actividad para paralizar los órganos electorales, licenciada, porque no les beneficiaban los sondeos de opinión. Entonces era muy predecible todo, pues era fácilmente predecible que esto iba a suceder, y lo habíamos dicho. Periodo preelectoral altamente complicado, con conflictividad, y lo dijimos también, y esto va a generar una situación postelectoral igual, porque Libertad y Refundación ya sabía de antemano que no iba a tener la razón, y que el pueblo no le iba a dar el voto. Y esto complicado ahora. Tercer lugar, tratando de boicotear el proceso electoral, es inconcebible. Solo en Honduras pasa eso. Si no necesitamos que el tercer lugar acepte la derrota, lo único que necesita uno es que el segundo lugar acepte que perdió, y esperamos nosotros que el Consejo Nacional Electoral defina eso en los próximos días, porque realmente ya
Ha pasado una semana. Una semana. Y eso, y ya el pueblo hondureño comienza a desesperarse. Yo alabo la actitud que han tenido muchos candidatos a cargos de elección popular en no generar controversia ni generar desesperación en la población. Pero yo creo que aquí es donde comienza uno a ver ya los abusos. Miramos una serie de abusos presentadas por el Partido Libertad y Refundación, tratando de anular las 19.152 de actas electorales y aluciendo que el TREP no funcionó. ¿Y acaso el TREP es la voluntad popular? Si el TREP es una herramienta para llevar herramienta tecnológica de apoyo. Los votos ahí están en las urnas, en las actas, sí. Y las actas con las que se han presentado. Y por otra parte, mire, para impugnar usted una junta receptora de votos, una acta, ahí están en la ley claramente establecidos. Sí. Justamente, Fernando, ¿procede o no procede esta solicitud, este recurso que presentó el partido? Bueno, no lo presentó el Partido Libertad y Refundación, porque me explican de que Edson Argueta puso en representación, pero recordemos también que él es el asistente de Luis Redondo y también es el presidente de la Comisión Jurídica del Partido Libertad y Refundación. O sea que no se puede fingir demencia en ese sentido. Pero ¿procede este recurso cuando ni siquiera se ha terminado el recuento de votos? Es que ese es el tema. Usted puede impugnar hechos concretos, acaecidos, y no que van a suceder. Entonces, hay una desubicación total en cuanto al principio de objetividad, porque no hay un hecho concreto que podamos cuestionar, ¿verdad? Y lo que están manifestando es una intención política, y la Corte no va a fallar intenciones políticas, no es ese su trabajo. De ahí que ese recurso, por inconsistente, esa es una verdadera inconsistencia electoral. Pero también esto, hipotéticamente, en el dado caso de que se acepte, también pone a prueba al Partido Liberal. Claro. Ajá. Claro, porque hay 3 magistrados en la Corte Suprema de Justicia que indefectiblemente han de estar de alguna forma comunicados con su partido. Entonces ahí conoceríamos cuál es la intención política respecto del resultado final de las elecciones del Partido Liberal. Pero fíjese que yo estoy viendo aquí, me enviaron una imagen que va a producir cierta discusión. Y es el hecho de que las Fuerzas Armadas en su página publicaron ya el resultado parcial de las elecciones del Consejo Electoral. Las Fuerzas Armadas. Sí. Mándemelo. Fuerzas Armadas. Espéreme que lo tenía aquí. Aquí interrumpo. Me acaba de perder. Interrumpo un poquito a don Fernando. Mire, si usted ve el escrito, licenciada, ahí habla que ni condición de apoderado legal del Partido Libertad y Refundación. Sí. O sea, sí es libre. Sí es Libertad y Refundación quien está haciendo esta acción de nulidad administrativa. Pero es bien interesante, usted en la nulidad, nulidad administrativa, usted anula actos de la administración pública. Y usted tiene que argumentar cuál es el hecho y en qué basa su argumento para pedir una nulidad, porque ya obviamente tiene que ser contrario a la ley, que haya habido una suplantación de la voluntad popular en esa junta receptora de votos, y tienen que probarlo, tienen que manifestar, porque, mire, algo que no se comprende acá es que la junta receptora de votos es autoridad. La junta receptora de votos tiene una autoridad. Así está considerada en la ley electoral, es un órgano electoral. Exacto, y lo que pasó en esa junta receptora de votos es una situación jurídica ya dada. Se terminó la votación, se cerró el acta. Usted, para destruir ese acto, tiene que acreditar que todas las actuaciones que están desarrolladas ahí o parte de ellas son contrarias a la ley, y por eso la ley electoral ya prevé estos casos. Pero no es porque a mí se me ocurre que las 19.167 juntas receptoras de votos no actuaron bien, o porque el TREP no transmitió, no tienes ningún asidero jurídico. Eso de entrada, lo que es el Consejo Nacional Electoral debería declararlo sin lugar para improcedente, porque no tiene asidero jurídico bajo ningún concepto. Eso está fuera de razón. Si yo quiero anular las 19.127 juntas receptoras, yo tengo que ir junta receptora de votos una por una, señalando cuál fue la acción contraria a derecho que se desarrolló ahí para pedir su nulidad. Pero eso está fuera de contexto, licenciado. Sí. Aquí estamos viendo justamente la página digital de las Fuerzas Armadas, pero ahí dice, hay que aclarar, dice Honduras entra en su 8º día
de incertidumbre, dice. La carrera presidencial sigue y virtualmente empatada. Entonces, lo que están haciendo es publicar el resultado de ellos han estado publicando casi todo, porque él ahora, las Fuerzas Armadas, tiene sus propios medios de comunicación. Pero todo esto es contrario a la intención de Mel Zelaya. El tema es que las Fuerzas Armadas, su jefe, algunos oficiales se mantuvieron en una obediencia absoluta a los dictados de Rix y de Mel y de Xiomara, ¿verdad? Atentaron y confrontaron, se fueron de frente contra el Consejo Nacional Electoral, desconocieron la autoridad del Consejo Nacional Electoral. Y hoy aquí, aquí hay un cambio de conducta. El cambio de conducta es lo que antes, sí, porque antes publicaban cosas atacando a la prensa, atacando al Partido Nacional, atacando al Partido Liberal, atacando el proceso, al Consejo Nacional Electoral. Y hoy, de alguna forma, lo que están haciendo es reconociendo la autoridad del Consejo Nacional Electoral. Y eso es positivo para el país. Esta es la situación. Claro, hay un cambio de conducta en la gente que está dirigiendo las Fuerzas Armadas. Y eso es congruente con el silencio que mantuvieron días antes de las elecciones y estos días después. Significa que algo pasó ahí. El tío y Sam. El pleito sobre las Fuerzas Armadas se ha centrado en qué día se va Roosevelt. Si se va el 15, si se va el 18 o se va el 31. Entonces ahí están pasando cosas internamente en las Fuerzas Armadas que no trascienden como siempre, pero sí hay un cambio de conducta. Sí, pero ojalá que ese cambio permanezca incólume y todos los mandos intermedios, que realmente son más, sean leales con la Constitución. ¿Por qué le digo esto, licenciada? Porque este problema que está ahí entre los dos candidatos, entre el Partido Nacional y Liberal, tiene que resolverse en los próximos días, semanas, tiene que ya llegar a una conformidad. Divulgación ya al general de los escrutinios especiales que van a realizar de la contingencia 1 y 2, que son las actas que no se transmitieron y las actas que tienen inconsistencia. Superado ese asunto, ya no debería haber ningún problema. ¿Y qué va a pasar acá? Ahora Libertad y Refundación está llamando a las calles, pero deben de comprender una cosa, y también las Fuerzas Armadas. Aquí el problema es entre dos candidatos, Partido Nacional y Liberal. Libre no tiene nada que hacer. Los dos candidatos lo doblan en votos. Ya el pueblo hondureño dio un mandato. Uno esperaría pero están tocando la puerta del Partido Liberal para ver si se la... ¿Tú crees que es una estrategia del Partido Libre de aprovechar este entusiasmo, emotividad del Partido Liberal para hacer esa alianza que se ha rumorado tanto y la que misma que denunció Donald Trump? Porque hay que decirlo. Yo le voy a decir una cosa concreta con lo que usted está diciendo. El Partido Libre necesita que el Partido Liberal cuestione los resultados y una vez que estén los resultados, aprovechar la inconformidad liberal para hacer conjuntamente luchas de calle. Libre no va a salir solito a la calle porque el desprecio público es inmenso. Pero también viene una cuestión en lo interno dentro del Partido Liberal, porque yo lo voy a decir. O sea, los 75 alcaldes liberales, los diputados electos, ya no van a querer ir a una elección. Claro. O sea, claro. Que aquí y ese ni los de Libre. Pues sí, porque sería... Hay gente de Libre que ya se le está revelando a narrar a Mel de los electos, ¿verdad? Y como ellos lucharon, trabajaron, eso es lo que les dio el pueblo y punto. Claro, ¿verdad? Claro. Pero mire, algo fundamental en esto también es, mire, a mí, yo estoy en la ferviente creencia que Libre va a seguir boicoteando el proceso electoral, tal como lo está haciendo ahora. Y todo esto de sacar colectivos a la calle, no reconocer las elecciones, estos escritos presentados, va a conllevar, ¿sabe qué? Mire, Marlon Ochoa no va a integrar el Consejo Nacional Electoral, va a seguir boicoteándolo, porque quieren que llegue el 30 de diciembre y aquí no se declare a nadie porque no puede instalar el CNE con los tres consejeros. Mire, algo muy claro debe tener Libre y las Fuerzas Armadas. Y aquí termino de hilvanar lo que le estaba diciendo. La voluntad popular no puede suplantarse ni puede quedar al criterio de un consejero. Eso no está ahí. Ana Paola Hall debe proceder a declarar ganador a la persona que el pueblo mandó. Aquí el pueblo es el soberano, no es un consejero. Debe salir y divulgar el mandato que el pueblo dio. Y esto es importante. Ahora bien, ¿qué juego tiene el Congreso Nacional en todo esto? Porque hay muchas cosas que se dijeron, ¿verdad?
Y son teorías conspirativas, pero que así como han sucedido tantas cosas aquí, no vale la pena retomarlos. ¿Debería el Congreso Nacional sesionar el Pleno en estos momentos? Pero eso lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Estamos conversando justamente con Fernando Anduray y con Kenneth Madrid. Con ellos han resaltado 2 puntos. El último tuit, por ejemplo, de Salvador Narrala ya se mira un poco más ponderado. El cambio de actitud de las Fuerzas Armadas ya está, esto pues viene a dar un poco de paz y tranquilidad a toda la población hondureña. Aunque no sabemos realmente, las Fuerzas Armadas pues ha dicho de que vencían hasta el 31 de diciembre, sin embargo, como lo dice Fernando, también se rumorea que hay sobre esta fecha, como tampoco está terminado lo de las elecciones, esto podría alargarse y podría ser, porque antes él había dicho que el 18. Yo recuerdo que en declaraciones él dijo, Roosevelt Hernández, que el 18 se retiraría de las Fuerzas Armadas. Pero el retiro de ellos está asociado también directamente con la aprobación de los acentos en el Congreso Nacional, porque muchos de los que van a sustituir a los que se van necesitan el grado inmediatamente superior de oficiales para asumir los cargos que van a dejar vacantes. Sí, pero ahí se necesita el Pleno del Congreso para la aprobación. Y el problema es que hay una imposición del gobierno en cuanto a sus preferidos para esas cosas y hay una competencia fuerte ahorita en la Fuerza Armada, con mucho riesgo, pero parece que gracias a Dios los gringos han estado haciendo su trabajo en esas cosas, hablando así en es que mire, español. ¿quién debe de aprobar los ascensos del nuevo Congreso Nacional? No debe ser sino el nuevo Congreso Nacional. Igual, la ausencia del jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt, igual, no pasa nada. Si hay una junta de todo el Estado Mayor conjunto, o sea, no va a pasar nada. ¿Quién debe nombrar el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas? El afectado va a ser Mel mientras no asegure la ¿Quién debía hacer la escogencia del nuevo jefe de las Fuerzas Armadas? El nuevo presidente. Y aquí estamos viendo justamente en pantalla el acuerdo donde dice que pasan a condición de retiro que a partir del 31 de diciembre, porque dice que es el memorándum de ellos, que se les envía, es a partir del 31 de diciembre. Pero gran cantidad de esos oficiales están molestos. No, pero esos son los que se van. Sí, los que se van. Es que hay unos que no se deben ir. Hay unos que no se deben ir, están molestos. Porque dicen ellos que... Pero esas purgas en la Fuerza Armada, cada cambio de gobierno es lo mismo, porque cada quien ha puesto a alguien afín a su gobierno. Y eso lo hemos visto durante mucho tiempo. Sí, pero estaban diciendo que no tenía derecho a él en este momento de purgar a tanta gente. Y hay muchos que se están yendo ahí. Pero él sí hizo mucha purga. Sí, no, claro, siempre ha sucedido. Esa es parte de la inconformidad. Es correcto, es parte de la inconformidad. Lo que sucede es que antes la mayor parte los mandaban, tú acuerdas, de agregados militares. Pero esta vez ya no los mandan de agregados, sino que ya los sacan. Emma, pero tradicionalmente las disputas en las Fuerzas Armadas han sido por temas de generaciones de oficiales, no por cuestiones políticas, ¿verdad? Y en base a esos criterios se reagrupan, porque es el ejercicio del poder interno de las Fuerzas Armadas. Sí. Pero aquí el criterio no es el de las promociones, es el de Mel Zelaya, es el de Rixi. Entonces, Mel está en un problema grave en este instante, porque con la petateada que le dio el pueblo hondureño, lo deja sin nada. Entonces, frente al abandono que el pueblo le hace a Libre, Mel tiene que asegurar, por ejemplo, que no le hagan juicio político a la Corte Suprema de Justicia, a la presidenta, que no le hagan juicio político a Luis Redondo, que no le hagan juicio político al fiscal general, que no le hagan un seguimiento a sus exministros y todo. Andan negociando. Anda viendo a ver cómo negocia para evitar la debacle, porque esa herida que tiene Libre ahorita es una herida de muerte. Entonces ellos amenazan con que van a ir a las calles, que van a hacer esto. Yo le digo concretamente, yo tengo informes de que Libre no tiene capacidad de movilizar las bases en este instante, porque hay cualquier cantidad de gente molesta con Mel Zelaya dentro de Libre. Y él, por otro lado, los diputados y alcaldes electos de Libre no quieren meterse a aventuras que les van a arriesgar sus cargos. ¿Verdad? Ayer le ordenaron a la gente electa que no asuma los cargos.
a cuenta de que no van a recibir la diputación o la alcaldía los electos. Fíjese que no tiene sentido. Lo que pasó en San Francisco de Oriente. Y ya hay muchos dirigentes de Libre diciendo que Libre tiene que entrar a una regeneración. Sí, eso que sí. tiene que entrar a una reingeniería y que Mel con su familia ya deben abandonar. Eso le indica que Libre no tiene la capacidad de maniobra que tenía antes, a pesar de estar en el gobierno. Por eso en la asamblea ratifica a Rixi Moncada como líder, como sucesora prácticamente de y a Rixi es historia. Rixi ya no tiene, ¿tú ya crees es que historia, ya es cadáver político? Libre, ¿qué posibilidades tiene? ¿De qué? Rixi Moncada? Claro. ¿Qué le ofrece a Libre? Rixi en este momento, su liderazgo. No, lo que le ofrece Rixi es que sigue Libre en el seno de la familia Zelaya. Eso es lo que le ofrece. Mel Zelaya nunca ha querido democratizar el Partido Libertad y Refundación porque pierde el control del partido. Si él lo democratiza, llegan otros líderes no afines a él y él pierde el partido. Por eso yo soy ferviente creyente de que él prefirió que el partido perdiera para mantener el poder. ¿Usted cree que Mel Zelaya prefirió que el Partido Libre perdiera, sí, claro, para no perder control Claro, del él partido? sabía que Rixi Moncada no era una candidata totalmente potable para el pueblo hondureño y prefirió dejarla a ella y no perder el control del partido que lograr que el partido siguiese en una posición de poder. Es así, es un partido familiar. Usted mencionaba algo de San Francisco de Oriente. ¿Qué pasó en San Francisco de Oriente? Es que mire, en San Francisco de Oriente podemos ver los resultados. La gente votó masivamente por San Francisco de Oriente. El Paraíso, las elecciones ayer. Perdón. San Antonio de Flores. Discúlpeme, San Antonio de Flores. ¿De Flores o de Oriente? No, de Flores, de Flores. Entonces, ¿qué pasó ayer? Cuando vemos que el resultado de las elecciones, Partido Nacional y Partido Liberal fue votado ampliamente. ¿Qué pasó Libertad y Refundación? Votó con el Partido Liberal. Entonces prácticamente... Hicieron una alianza ayer, liberales y libres en San Antonio de Flores. Exactamente. Para derrotar al alcalde nacionalista y sacar a Mario Segura como... Exacto, entonces usted ve... Porque Mel tiene deudas con Mario Segura. Entonces usted ve cómo se desarrolló el comportamiento. Yo creo que no llegó ni a las 100 votos la candidata. No, 83 votos. Entonces, ¿qué le demuestra esto ahí a usted? Contra 1000. De que realmente pasó algo raro, como le dice don Fernando. Entonces, hay un movimiento que es incoherente. Y mire, y lo peor de todo en este momento que podría hacer el Partido Liberal es ponerse a la par del Libre. Porque eso sí sería dañino para la democracia, porque el pueblo hondureño votó por un cambio. Porque no quiere ver al Libre. Sí, y lo que decíamos, por ejemplo, ningún diputado, ningún candidato electo a estas alturas va a querer entrar a otro proceso porque ya tiene asegurado, porque vendrían caja de sorpresas. O sea, hacer una nueva elección, ¿tú crees que ahí se definiría más, Fernando? En el hipotético caso de que se den una nueva elección, ¿a quién le favorecería? A Papi a la Orden, al Partido Nacional. La gente está hasta, ya la gente ya no quiere más las insolencias de Salvador Narrala. Mire, y hay un común denominador que es la gente. Podemos darle voto por voto y repetir las elecciones a Narrala. Si las vuelve a perder, no las vuelve a aceptar. Punto. Tiene 4 elecciones con esta. De estar diciendo que le hicieron fraude, que tenía 3 millones, que tenía 2 millones, y no aparecen por ningún lado. Sí. Entonces, tenemos varios mensajes. Entonces ya tiene cansado al pueblo hondureño y la gente que votó por él ha empezado a decepcionarse. Nosotros, yo lo digo, yo estoy recibiendo mensajes de felicitación de diputados liberales electos, de alcaldes liberales electos, que dicen que no entienden por qué Narral está en esa situación, que está arrastrando al partido, levantan el espíritu del Partido Liberal y ahora lo están enterrando. No tiene sentido. Sí, porque el Partido Liberal, recordemos, está perdiendo casi 15 alcaldías. El Partido Liberal. Fíjese, el resultado de ayer en el presidencial de San Antonio de Flores, en el Paraíso, la que se hizo. 2.157 Papi a la Orden, 1.936 Narral. Con esto, con más de 200 votos aproximadamente, 200 y pico de votos más, aumenta la ventaja de Papi. Él anduvo metido allá en San Antonio de Flores. Estuvo el sábado en San Antonio. Y diciendo que si no ganaba le hacían fraude. Ahora significa que perdió, entonces le hicieron fraude.
No puede ser. Yo creo que aquí hay que ser claros. Y yo les digo, miren. Perdón, y el resultado de Rixi ahí que decía, fueron 94 votos. De 2,000 y pico, 94. Ajá, ¿qué le parece? De 4,000 y pico que cayeron. ¿4,000? Sí. Entonces, porque son 2.157 nacionalistas y 1.936 liberales. Sí. Son alrededor de 4.100 personas que votaron. Sí. Tenemos ya varios mensajes. Y la carga era de 4.900. Votó casi todo el pueblo ayer. ¿Todo el pueblo? Sí, y eso es lo que sucede. Y esa es una de las cosas también que tienen que valorar. El pueblo ha salido masivamente a votar. Lugares donde antes era un 40, un 50%, ahora estamos viendo unas votaciones de casi un 80%, 70%. Y eso es bueno para la democracia. Eso es bueno para el país. Porque así es bastante complicado y hay que tener paciencia. Tenemos varios mensajes que vamos a dar lectura. Pero dice, buenos días, licenciada Emma, muy de acuerdo con las exigencias de libre que se repitan las elecciones. El señor que tiene en el set es un contribuyente, dice, para que en este país sigamos con vida prehistórica. No quiere progreso para el pueblo. Los nacionalistas viven en un cuento de mañas, mentiras, y no entienden que los tiempos son cambiantes y tenemos una sociedad que sí le está interesando lo malo que hacen estos políticos sinvergüenzas. Dice, como pueblo les digo, ya no anden con mentiras tras mentiras, especialmente al partido que pertenece ese señor, nos dice este mensaje. El otro mensaje dice, buenos días, licenciada Calderón, me gustaría que su programa le aclare al pueblo hondureño que un indulto no es declarar inocente a un delincuente que ha sido condenado por un delito. Eso nada más es perdonar la condena, que por motivos del delincuente sigue siempre siendo delincuente. Ahí estamos totalmente de acuerdo. No es que lo exime de responsabilidad, es un perdón que le da. Vamos con los siguientes mensajes. Buenos días, Honduras está en medio de dos verdades: democracia fallida y pobreza creciente, ignorancia construida, bárbaros, un sistema para robar votos y agregar votos y cinismo politiquero. Cuidado, cuidado, cuidado. Dice, las estructuras del tripartidismo se pueden repetir año 1922. Dice, cuidado, urge una visión de país. Han caído en la trampa. El verdadero lío es el Congreso Nacional. Dice, usando la opacidad presidencial ya arreglada entre las cúpulas. Vean el Congreso Nacional. ¿Quiénes quedan? Dice, democracia fallida, nos dice este televidente. Otro mensaje dice, buenos días, hay que ser sinceros, ya el pueblo no confía en estas elecciones. El Partido Nacional dice que ya ganó, el Partido Liberal también. Uno a través de las redes se da cuenta de cómo se han adulterado actas e inflado votos. Yo pienso que para que haya transparencia y legitimidad hay que contar voto por voto y acta por acta, y así se termina esta situación, porque algunos le temen a esta propuesta, dice este mensaje. Dice otro mensaje, buen día, ¿por qué nadie ha denunciado en la Fiscalía de Delitos Electorales a Marlon Ochoa para obstaculizar el proceso electoral al no integrar los plenos del Consejo Nacional Electoral? Nos dice este otro mensaje. Dice otro mensaje, buenos días, licenciada Emma, le felicito por su programa y tomar temas de país. Para mí es necesario que la política reforme la ley electoral, se apruebe la segunda vuelta y no estuviéramos con estos problemas. Atentamente, José Jorge Salgado Figueroa, desde la vía de San Francisco, a quien le mandamos un fuerte saludo. Kenneth tiene razón que el pueblo votó en contra del presente corrupto libre, pero también votó en contra del pasado corrupto Partido Nacional. El pueblo no es tonto, dice este otro mensaje. Otros mensajes de las redes sociales tenemos. Leonel Alejandro Flores Mendieta, nuestro fiel televidente, ahora nos saluda desde San Pedro Sula. Denis Guevara dice, elecciones nulas y punto. De elecciones, Fernando Anduray dice, anda buscando quién. No, qué vergüenza, no voy a leer eso. Hipólito Martínez, ya lo van a fregar por pobre Anduray, dice este. Lamentablemente les pido disculpas por ese mensaje. Ese tipo de mensajes nosotros no los pasamos aquí, porque usted tiene que entender, aunque usted no comparta, tiene que mantener el respeto. Y el respeto es lo que nos ha mantenido y nos mantiene en paz en el país. Ahora bien, el Congreso Nacional tiene entrampada, bueno, el mismo pleno, porque tiene pendiente el estado de excepción, tiene pendiente el presupuesto general, tiene pendiente los ascensos de los oficiales. Los presupuestos de política limpia del Tribunal de Justicia Electoral están trabajando sin dinero. Pero mire, don Fernando, licenciada Calderón, ya el Congreso Nacional ya aprobó el estado de excepción. Pues al menos yo reconozco al Congreso Nacional que extendió el periodo legislativo hasta el 20 de enero, fue
la mayoría simple y más diputados, 72 creo diputados, extendieron el periodo legislativo hasta el 20 de diciembre. Yo no reconozco a una comisión permanente que ya previamente había dicho la mayoría del Congreso Nacional que se extendía la legislatura. El Congreso Nacional no es el Ruiz Redondo. Ese señor no se ha cansado en 4 años de seguir haciendo ilegalidades y ahora el pueblo le dijo no. Ni su mismo partido lo respaldó. No salió electo como diputado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros también como ciudadanos debemos de reconocer dónde está el Estado de Derecho. Si eso pasa, licenciada Calderón y don Fernando, aquí podemos coincidir. Si llega en un momento a no integrar el Pleno, quien debe declarar ganador es la mayoría del Congreso Nacional al candidato que obtuvo mayoría de votos, no el Luis Redondo y ese séquito de 9 diputados ahí en esa comisión permanente. Pero ellos van a hacer todas las jugadas posibles. Pero el pueblo hondureño votó y no lo reconoce como autoridad porque eso es autoritarismo. Eso no es correcto. ¿Cómo va a creer usted que 9 diputados van a mandar más que 72 diputados en el Congreso Nacional? Pero aquí hay que ir, si vamos hilvanando esas tesis, si el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, las 2 consejeras determinan emitir una declaratoria, no hay problema. Yo no le veo problema, sinceramente. ¿Verdad? Que no esté Marlon Ochoa, pues que no esté nosotros. Ese no es un asunto que determine que las elecciones son nulas porque ellos no están ahí. El pueblo votó y esa es la voluntad soberana del pueblo. Eso está por encima de toda ley, de toda cosa. Y yo creo que hay que considerar algo también, ¿verdad? Entonces, el tema sería que nos quieran llevar y que las consejeras no tengan el valor de hacer la declaración y tengamos que ir al Congreso. ¿Cuál es el Congreso? La mayoría del Congreso, ¿dónde está? No la tiene Luis Redondo. Pero se quiere hacer valer Mel y Luis Redondo que tienen la comisión permanente instalada. Ilegal porque no fue electa ni tratada en una sesión ordinaria del Congreso Nacional. Y luego, si los diputados, la mayoría de los diputados, los 72 o 78 diputados, porque varía 72 los que llegan, 72 a 78. En una sesión de estas, si hace la declaratoria, porque tiene que hacer el escrutinio y declaratoria, claro. De acuerdo a la Constitución. Si hacen la declaratoria, viene el pleito entonces de que Mel Zelaya va a agarrar al fiscal y va a poner requerimientos fiscales contra las consejeras o contra los diputados que hagan la declaratoria. Sí. Y va a querer meterlos presos. Entonces aquí vienen algunas cosas. ¿Qué van a hacer las Fuerzas Armadas o la policía? ¿Van a capturar a los diputados? ¿Van a capturar a las consejeras? ¿Las van a meter a la cárcel? ¿Va a dejar el pueblo hondureño que eso suceda? Y si no las capturan, si solo están con requerimiento fiscal y la acción sigue siendo de operatividad de justicia, ¿qué va a pasar con la Corte Suprema de Justicia? ¿A quién le va a hacer caso la Corte? Dependiendo de los resultados, los liberales cómo van a votar. Si ya vimos que Mel anda tocando las puertas del Partido Liberal, todos los días le toca las puertas a Salvador Narrala, y usted ve que primero anunciaron que se iban a movilizar el 7 o el 8 de diciembre, pero como no hay resultados todavía y no se han contado los votos especiales, Narrala todavía no emite su voz final, ¿verdad? Entonces Mel le abre espacio hasta el 15 de diciembre. Entonces dice que libre se puede empezar a movilizar el 15 de diciembre. Pero Mel ya tiene menos de la mitad del Partido Libre a su disposición. Los colectivos están en desbandada. Tiene problemas graves en el gobierno de gente pidiendo que les den su acuerdo permanente y que le paguen prestaciones un montón. Es un desastre ahorita. Entonces... Por ejemplo, la alcaldía no les habían pagado la semana pasada y ahí están parte de los colectivos del... Toda esa crisis evita que Mel tenga capacidad de movilización como la tenía antes. Él necesita que Narrala le diga, estoy con vos. Desconozcamos las elecciones, pidamos que se repitan estas cosas. Y a eso asóciele también a la fregadera de las Fuerzas Armadas, que no se sabe si se va o no se va. Pero también entramos en un dilema. Ve cómo se va armando la trama. Un dilema legal dentro del Partido Liberal. Porque quien tiene los sellos del Partido Liberal es el Pollo Contreras. Ese es otro asunto. Y el único que puede autorizar en estos momentos como institución política es el Pollo Contreras, dentro del Partido Liberal. Sí, pero el problema es que el Partido Liberal también
tiene muchas cabezas. Sí. Y ahí es difícil que se pongan de acuerdo, y por eso es que el mismo Partido Liberal a veces se boicotea a sí mismo. Si son 5, mire, Mario Segura, jefe de bancada, Pollo Contreras, central ejecutivo, está el propio candidato presidencial. ¿Y quiénes están también? Yanni Carlos Flores, dígalo, si son Yanni Carlos Flores. Por ley quedan 5 cabezas. Y al final de los aviceros, ¿quién decide? Ahora miremos la génesis de toda esta cosa. Llegaron al poder con la alianza PSH, Salvador de Honduras, Partido Libre. ¿Verdad? Se desintegró la alianza, pero al final medio se recompusieron alrededor de Nasralla o alrededor del Libre, ¿verdad? ¿De dónde viene Tito Mejía? Partido Liberal. Está cercanito, no viene de donde Mel. De Mel. Viene de donde Mel. Maribel Espinosa, Fátima, Suyapa, todos vienen de PSH, de estar con Mel, ¿verdad? ¿De dónde viene Martel? De estar con Mel, con Luis Zelaya y siguiendo los dictados de Mel. ¿De dónde viene Hiroshka? Y el mismo Nasralla. De 10 años de negociaciones con Mel, de cercanía con Mel. Los gringos le acaban de decir a Nasralla que no es confiable, que es un comunista light, y le están diciendo ahora, el último tuit de Roger Stone, que está recibiendo dinero del narcotráfico. Esto se puede complicar mucho más de lo que es un resultado electoral. Los gringos conocen y tienen informaciones de cosas que pasan en la sociedad hondureña, en el gobierno de Honduras, en los políticos de Honduras, que nosotros no conocemos. Sí. Esa amenaza que le envió Roger Stone ayer a Nasralla, que le dijo que va a pedir al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que le investigue, inicie las investigaciones. Mire, ve, he instado al Departamento de Justicia de Trump, ni siquiera dice de los Estados Unidos, no, que de Trump, a abrir una investigación inmediata sobre Salvador Nasralla y el uso del dinero del narcotráfico. Nasralla es un candidato ideal para robarle votos a Tito. La próxima vez eligen a alguien con un color de pelo más creíble, ¿verdad? Pero hay otro tuit en el que señala que en las elecciones del 2017 la alianza de Nasralla recibió dinero del esto está resumido, y esto o sea, se le podía complicar la situación personal de Salvador Nasralla. El tiempo se nos ha agotado. ¿Usted cree que va a haber resolución? ¿Tiene esperanza de que Ana Paola Hall tome, como dice, la rienda? Es la presidenta. Yo tengo la esperanza que así sea. Y que ya se dilucide esto de una vez por todas. Yo tengo la esperanza que así sea, que termine ahora el escrutinio especial con estas actas con inconsistencia y las que no fueron transmitidas también, que ya se divulguen, y luego de eso Ana Paola Hall y la consejera José López tienen la ineludible labor de trasladar al pueblo hondureño el resultado oficial de lo que el pueblo hondureño decidió, y esperamos que las Fuerzas Armadas lo acojan y ahí se acabe todo el problema existente. Sí. Emma, ayer aparentemente a las 5 de la tarde el Consejo Nacional Electoral estaba listo para reiniciar el conteo de los votos, pero no estaban los representantes del Partido Liberal. No se reinició el conteo de votos por falta de presencia de los liberales y la gente de Libre. Mi llamado al Partido Liberal: no boicoteen la labor del Consejo Nacional Electoral, preséntense, y ojalá que a estas alturas hoy ya estén introduciendo las actas de contingencia 2, que es lo que faltaba. Vamos a estar al pendiente nosotros a través de los noticieros Impacto. El tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias por su atención. Le agradezco a los abogados Fernando Anduray y Kenneth Madrid por habernos acompañado. Los invito a que continúen con nosotros. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Así que, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.